Cuando el reloj marcó la medianoche, señalando los últimos momentos de 1943 y el comienzo del nuevo año, 1944, la Segunda Guerra Mundial continuaba a un ritmo cada vez más acelerado. Todas las miradas se dirigieron a Londres, donde se ultimaban los preparativos de la Operación Overlord, la tan esperada invasión aliada del norte de Francia. En Alemania, Adolf Hitler y sus altos mandos sabían muy bien que las fuerzas invasoras no tardarían en llegar, pero aún no se sabía dónde desembarcarían y, lo que es quizás más importante, cuándo cruzarían el Canal de la Mancha. Las apariciones públicas de Hitler eran ahora muy escasas, y el Führer luchaba por aceptar la realidad de la situación alemana. Su posición se volvía cada día más insostenible, con los aliados avanzando a buen ritmo tanto en el teatro de operaciones europeo como en el del Pacífico. Rodeado de sus secuaces, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler y Hermann Göring, por nombrar solo algunos, Hitler se volvió cada vez más retraído y a menudo tomaba decisiones irracionales. Incluso los más cercanos a él finalmente comenzaron a darse cuenta de que su líder ya no era el gran salvador de Alemania que alguna vez creyeron que era. A menudo se pasa por alto, pero a medida que avanzamos en el análisis del plan para la victoria y los preparativos de la Operación Overlord, hubo una invasión aliada de Francia a mucha menor escala en 1942. El 19 de agosto, un comando conjunto británico y canadiense llevó a cabo una incursión en el puerto francés de Dieppe, en la que participaron 5.000 soldados, además de 500 Rangers estadounidenses y la mitad de soldados franceses libres, en la Operación Jubilee. Aunque no tuvo éxito, proporcionó a los aliados información vital para ayudarles a planificar un futuro asalto a la costa francesa, que finalmente se materializaría en el desembarco del día D. Las bajas en Dieppe fueron un desastre para los aliados, especialmente para los canadienses, mientras que todo el equipo y los vehículos quedaron abandonados en las playas. Curiosamente, al conocer la noticia, Hitler se burló de su enemigo diciendo: "Los británicos han tenido la cortesía de cruzar el mar para ofrecer al enemigo una muestra completa de sus armas". Pero más tarde, cuando informó a sus comandantes, el tono de Hitler fue mucho más reflexivo, cuando les dijo: "Debemos darnos cuenta de que no somos los únicos que hemos aprendido la lección de Dieppe. Los británicos también han aprendido. Debemos contar con un método de ataque totalmente diferente y en un lugar diferente". Puede que Dieppe fuera un pequeño bache en el radar de esta guerra mundial, pero al igual que tantas otras operaciones que no lograron sus objetivos, contribuyó de manera importante al panorama general. La lucha por el norte de África había terminado y los aliados aprovecharon rápidamente su ventaja, poniendo en marcha planes para llevar el ataque al sur de Europa a través de Italia. La Operación Husky fue su primera ofensiva, centrada en la isla de Sicilia, y tras una rápida victoria, la campaña por Italia parecía estar al alcance de la mano. Sin embargo, en la guerra la marea puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y la lucha por Italia no era en absoluto un resultado cantado. Hitler no pudo impedir la rendición de los italianos, y por lo tanto, ordenó la invasión alemana de la nación de su antiguo compañero de armas, Benito Mussolini.
Esto hizo que la lucha por el control de Roma por parte de las tropas británicas, estadounidenses y canadienses fuera una tarea mucho más difícil de lo que se había previsto. A pesar de las dificultades a las que se enfrentaban los aliados en Italia, a finales de 1943, los planes para la liberación de Francia en la primavera o el verano de 1944 eran ya imparables. Mientras los rusos continuaban atacando a los alemanes desde el este y los estadounidenses luchaban por la supremacía en el Pacífico, Gran Bretaña se preparaba para acoger a la fuerza de invasión más poderosa que el mundo había visto jamás. Por muy positivas que fueran las noticias sobre los avances de los aliados en todo el mundo, aquellos a quienes Hitler había condenado a los campos de concentración, ya fueran judíos, polacos o gitanos, se enfrentaban a un sufrimiento mayor que nunca. El día de Año Nuevo se abrió otro campo de concentración en Polonia, que anteriormente había sido un campo de trabajos forzados, tiranizado por su comandante, Amnon Goth. Su trato sádico a los reclusos se puso de relieve en la conmovedora película La lista de Schindler, que advirtió a toda una nueva generación de los verdaderos horrores de la guerra. Aún así, crecía la resistencia a la opresión del Eje, con valientes individuos que a menudo se enfrentaban personalmente a quienes se cebaban con civiles inocentes que simplemente se habían visto envueltos en el conflicto. En Filipinas, un ingeniero de minas estadounidense llamado Wendell Fertig se negó a rendirse cuando los japoneses reconquistaron las islas en 1942. Siendo él mismo un civil, se adentró en la selva y reunió a un grupo de varios miles de filipinos con los que acosó constantemente al cada vez más tiránico ejército japonés de ocupación. Wendell Fertig solo cesó sus actividades guerrilleras en las selvas de Filipinas cuando el general estadounidense Douglas MacArthur regresó para recuperar las islas de manos de los japoneses a finales de 1944, tal y como había prometido. Mientras tanto, la Royal Air Force británica llevaba algún tiempo bombardeando sistemáticamente Berlín y había planeado un nuevo ataque aéreo para la primera noche del Año Nuevo. El mal tiempo obligó a posponerlo brevemente, pero el 2 de enero todo volvió a la normalidad y la sede del poder de Hitler volvió a ser sitiada. Al igual que era habitual para los pilotos británicos, los estadounidenses continuaron avanzando en su campaña por Nueva Guinea y Nueva Bretaña en el Pacífico. Japón aún estaba muy lejos, pero para los rusos su objetivo de llegar a Alemania se acercaba cada día más. El 3 de enero, el Ejército Rojo se encontraba a menos de 10 millas de lo que había sido la frontera polaca en 1939, lo que no dejaba lugar a dudas a Adolf Hitler de que el avance ruso no estaba lejos. Sin embargo, lo que más preocupaba a Hitler era la invasión aliada a través del Canal de la Mancha. Los aviones estadounidenses y británicos iniciaron la operación Carpetbagger el día 4, lanzando armas y suministros a los grupos de resistencia en Francia, Holanda, Bélgica e Italia, mientras los aliados ponían en marcha sus cuidados preparativos. También era el momento de que los aliados empezaran a convocar a Londres a los principales protagonistas encargados de dirigir la operación Overlord. El general Bernard Montgomery, ahora Sir Bernard, tras haber sido nombrado caballero por el rey Jorge VI en reconocimiento a su victoria en El Alamein, había regresado a Inglaterra desde Italia para asumir el mando del contingente británico de la Fuerza Expedicionaria Aliada. Para sus hombres, Monty, como lo conocían cariñosamente,
Era un héroe al que seguirían hasta los confines de la tierra, pero para sus superiores, Monty podía ser una especie de elemento descontrolado. Era extraordinariamente valioso en la lucha contra Hitler, pero se solía decir que Montgomery era un gran superior, difícil de tener como compañero, pero un infierno como subordinado. Para quienquiera que estuviera al mando de la Operación Overlord, ganarse el respeto de Monty era crucial para que este brillante pero difícil general pudiera desarrollar todo su indudable potencial. La decisión sobre el nombramiento del comandante en jefe de la Fuerza de Invasión Aliada se había tomado en 1943, y en enero de 1944 llegó el momento de que el general estadounidense Dwight D. Eisenhower asumiera su cargo en Londres. En el territorio natal de Winston Churchill, trabajar con el inconformista primer ministro británico siempre iba a ser un reto, y con Monty ya en el lugar, se necesitaría una mano muy firme al timón para mantener el plan de invasión por el buen camino. Incluso ahora, en el siglo XXI, cuando se pide a la gente que nombre a los héroes de la Segunda Guerra Mundial, es raro que Dwight D. Eisenhower ocupe los primeros puestos de muchas listas. Sin embargo, sin la actitud tranquila, la determinación férrea, la cortesía discreta y la brillante mente militar de Eisenhower, el resultado de la Segunda Guerra Mundial podría haber sido muy diferente. Por lo tanto, antes de continuar, echaremos un breve vistazo al hombre encargado de la ejecución exitosa de la Operación Overlord, que también estaba destinado a convertirse en el 34º presidente de los Estados Unidos. Nacido como David Dwight Eisenhower en el condado de Grayson, Texas, el 14 de octubre de 1890, su apodo infantil, Ike, le acompañó durante toda su vida. Curiosamente, sus padres eran pacifistas, pero esto no le impidió asistir a la Academia Militar de West Point, ya que creían que le proporcionaría la mejor educación posible. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, mientras Eisenhower estaba en West Point, inevitablemente emprendió la carrera militar, pero incluso cuando los estadounidenses entraron en el conflicto en 1917, las funciones de Eisenhower en el cuerpo de tanques lo mantuvieron cerca de casa. Tras la firma del armisticio en 1918, Eisenhower siguió adelante con su carrera militar durante los años 20 y 30, trabajando bajo el mando de hombres tan poderosos como el general Douglas MacArthur. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Eisenhower se había ganado una reputación de primer orden como administrador y se encontró sirviendo con MacArthur en Filipinas. Los ascensos llegaron rápidamente y cuando Eisenhower regresó a Estados Unidos para ocupar puestos en Washington, California y Texas, ascendió de teniente coronel a general de brigada, adscrito al Estado Mayor en Washington, a finales de 1941. En poco tiempo, Eisenhower se convirtió en subjefe de Estado Mayor de la División de Operaciones y sus evidentes habilidades administrativas le llevaron a ser nombrado comandante general del Teatro de Operaciones Europeo en Londres. Después de esto, se convirtió en comandante supremo de las fuerzas aliadas en el norte de África, y cuando la batalla se trasladó a Italia, tras la expulsión de Rommel de Túnez, Eisenhower se unió a la acción. Puede que no fuera un soldado en el campo de batalla enfrascado en combates cuerpo a cuerpo, pero los excepcionales dones que poseía este texano de modales afables eran igualmente valiosos en la lucha contra Hitler. Y llegó el momento de que Eisenhower demostrara al mundo que estaba a la altura de la tarea que se le encomendaba al llegar a Londres para asumir el mando de la Operación Overlord. Era de vital importancia, mientras Eisenhower y los altos mandos militares se disponían a perfeccionar los planes para el desembarco del día D, que el pueblo británico hiciera todo lo posible
para ayudar en el esfuerzo bélico. En el frente interno, el gobierno se involucró cada vez más en la educación de la población para que cada individuo pudiera desempeñar su papel. Desde las primeras instrucciones de Cavar para la Victoria, para fomentar la producción de alimentos, se tomaron medidas para que todo el mundo comiera de forma saludable. A principios de 1944, el racionamiento llevaba años siendo una forma de vida, y enseñar a las familias a aprovechar al máximo sus asignaciones semanales se consideraba una cuestión de interés gubernamental. El Ministerio de Alimentación había reclutado a economistas domésticos para fomentar la alimentación saludable. Se idearon recetas imaginativas para preparar comidas sabrosas con lo que se tenía a mano, y a menudo se reclutaba a artistas populares para la causa. Como sabemos, el primer racionamiento en 1940 fue el de tocino, mantequilla y azúcar, seguido rápidamente por el de carne, té, mermelada, galletas, cereales para el desayuno, queso, huevos, leche, fruta enlatada y dulces. Algunos alimentos ocasionalmente aparecían fuera del racionamiento, como la carne de ballena, pero incluso los cocineros más hábiles del ministerio tenían dificultades para encontrar formas de hacerla apetecible. La idea del racionamiento era garantizar que, tanto a los ricos como a los pobres, se les distribuyeran de forma equitativa los alimentos y los artículos de primera necesidad. Sin embargo, sería poco realista pensar que no existía un próspero mercado negro, ya que, aunque la mayoría de los británicos eran respetuosos con la ley y tenían espíritu cívico, todavía había algunos para los que el dinero mandaba, a pesar de los esfuerzos del gobierno. Curiosamente, a pesar de que los alimentos en las tiendas estaban racionados, las comidas que se servían en los restaurantes no lo estaban. A finales de 1944, se estimaba que el 9% de todos los alimentos se consumían fuera del hogar, y por todo el país se abrieron establecimientos conocidos como British Restaurants. Por lo general, cobraban menos de un chelín por una comida de 3 platos y ofrecían comida sencilla y saludable en cualquier edificio adecuado que encontraran. Se promulgaron leyes para que ni siquiera los restaurantes más exclusivos de Londres pudieran cobrar más de 5 chelines, y se permitió un máximo de 3 platos. También era obligatorio que las fábricas, tan importantes para el esfuerzo bélico, dispusieran de comedores, ya que el gobierno se aseguraba de que la población estuviera lo mejor alimentada y sana posible para poder trabajar a pleno rendimiento. No solo se racionaba la comida, con el tiempo también se controló la ropa, la gasolina e incluso el jabón mediante cupones. La moda tuvo que pasar a un segundo plano, ya que toda la ropa disponible debía ajustarse a la norma de utilidad, lo que significaba un mínimo de tela, sin vueltas ni adornos. Las medias de nylon eran cosa del pasado, y las mujeres se pintaban las piernas con lo que encontraban, siendo muy popular el color marrón oscuro con lápiz de cejas. Pero cuando los soldados estadounidenses comenzaron a llegar a Gran Bretaña, en 1942, trajeron consigo lujos como las medias de nylon, junto con chocolate, chicles y cigarrillos, lo que hizo que los militares estadounidenses fueran muy populares. El término GI surgió porque todo el equipo de los soldados estadounidenses llevaba estampadas las palabras Government Issue, suministro del gobierno, que rápidamente se abreviaron como GI. Los compatriotas de Eisenhower fueron una glamurosa incorporación a la existencia muy ordenada y dedicada al deber de las mujeres del frente interno británico, y a lo largo de 1944 su número aumentó rápidamente. Sin embargo, esto no siempre fue un buen augurio para las relaciones angloamericanas, sobre todo porque los hombres que se quedaban en el frente interno tendían a ser considerados de segunda categoría por no llevar uniforme. Los hombres británicos solían utilizar la expresión overpaid, oversexed and overhere, sobrepagados, hipersexuales y aquí, para describir a los soldados estadounidenses, pero las mujeres con las que bailaban y coqueteaban se quejaban mucho menos. No obstante,
hubo muchos corazones rotos, especialmente con el 1,5 millones de soldados estadounidenses estacionados en Gran Bretaña en vísperas del día D. Más de 15,000 de ellos se casaron con chicas del Reino Unido solo en 1944, y el fenómeno de las novias de los soldados estadounidenses significó que muchas de estas jóvenes se mudaron a Estados Unidos, ya fuera durante la guerra o después de ella, pero rara vez fue un caso de felices para siempre. A menudo se casaban tras un romance relámpago de no más de unos días, y la cruda realidad de la vida en un país diferente, a miles de kilómetros de sus familias, hizo que muchos de estos matrimonios terminaran en divorcio. Además, miles de chicas quedaron embarazadas de soldados estadounidenses, lo que a menudo causó una gran conmoción en las familias británicas, que se prolongó mucho después de que los soldados estadounidenses regresaran a casa. Por lo tanto, no es de extrañar que los hombres británicos que se quedaron en el frente interno estuvieran descontentos con la conducta de sus aliados, con los que simplemente no podían competir, sobre todo porque la población femenina solía ignorarlos, ya que en su mayoría eran ancianos, con mala salud, con ocupaciones menos glamurosas que les eximían del servicio militar, o lo que es peor, desertores. También había un grupo conocido como objetores de conciencia, a los que se les permitía registrarse para no luchar si su religión o sus creencias les impedían hacerlo. Varios de ellos fueron enviados a trabajar a las minas de carbón británicas, pero esto no impidió que se les tachara de cobardes por no llevar uniforme. A finales de 1943 y principios de 1944, esto tuvo un efecto sorprendentemente adverso en otro grupo de mineros, que se encontraron excavando en busca de carbón por una razón muy diferente, conocidos como los Bevin Boys. La comunidad en general los confundía a menudo con objetores de conciencia y los rechazaba por cobardes. Se trataba, sin duda, de una injusticia, ya que trabajaban durante jornadas increíblemente largas en las condiciones más difíciles, y sin ellos, la nación británica y todo el esfuerzo bélico se habrían visto completamente paralizados. En la coalición británica durante la guerra, bajo el liderazgo de Churchill, había una serie de ministerios especialmente designados, y junto al Ministerio de Alimentación, también existía un Ministerio de Trabajo y Servicio Nacional, supervisado por Ernest Bevin. Ya en mayo de 1939, después de que las tropas de Hitler invadieran Checoslovaquia, se aprobó la Ley de Entrenamiento Militar, que otorgaba al gobierno británico la facultad de llamar a filas a los hombres de entre 20 y 22 años para un entrenamiento militar de 6 meses. Tras la declaración de guerra, la Ley de Servicio Nacional, Fuerzas Armadas, entró en vigor y se reclutó a los hombres de entre 18 y 40 años, aunque en 1941 se amplió para incluir a los hombres de hasta 51 años. Había algunas profesiones exentas de la llamada a filas, como la ingeniería y la minería del carbón, pero los hombres podían alistarse como voluntarios. Al principio de la guerra, muchos mineros del carbón hicieron precisamente eso, antes de que el gobierno se diera cuenta del problema que supondría el hecho de que cada vez quedaran menos hombres en las minas. Se había promulgado legislación para hacer frente a estas situaciones, gracias a la Ley de Poderes de Emergencia de 1940, seguida de la Orden de Trabajos Esenciales, un año después, lo que significaba que los que se quedaban en el frente interno podían ser reclutados para trabajar en industrias esenciales. Sin embargo, la mayoría de los reclutas potenciales eran mujeres que no podían ser enviadas a las minas, y aunque Bevin hizo un llamamiento urgente para que los hombres se alistaran como voluntarios, era comprensible que pocos estuvieran dispuestos a dar el paso. Ante la amenaza real de que los mineros del carbón que se quedaron emprendieran acciones sindicales, Bevin tenía que actuar con rapidez. El ministro ideó un sistema por el cual un porcentaje de los reclutados para el servicio nacional sería asignado a las minas. Cada semana, algunos dicen que de su propio sombrero, Bevin sacaba un número entre el 0 y el 9. Cualquiera de los hombres llamados a filas esa semana, con un número de servicio nacional,
que terminara en ese dígito sería enviado a las minas en lugar de a las Fuerzas Armadas. No fue una medida popular y arruinó la carrera política de Bevin, pero fue eficaz, y estos mineros trabajadores recibieron su nombre tras un discurso que Bevin pronunció en un intento por inspirarlos. Necesitamos 720,000 hombres empleados de forma continua en esta industria. Ahí es donde entran ustedes, muchachos. Nuestros combatientes no podrán lograr su objetivo a menos que obtengamos un suministro adecuado de carbón. Los Bevins Boys sin duda cumplieron con su deber, pero su servicio al rey y al país solo ha sido debidamente reconocido en tiempos más recientes, lo cual es irónico, ya que, a diferencia de los reclutados en las Fuerzas Armadas, no fueron liberados de su servicio hasta muchos años después de que la guerra hubiera terminado. Mientras Gran Bretaña afrontaba con resiliencia los retos de la escasez de alimentos y combustible, la invasión del Canal de la Mancha pasó de ser un sueño lejano a una realidad, y la maquinaria propagandística alemana se puso en marcha a toda velocidad para convencer a la población civil de que la guerra seguía yendo a su favor. Y no solo intentaron influir en su propio pueblo. Las emisiones de radio de propaganda alemana se realizaban en inglés para socavar la posición de los aliados, dirigiéndose directamente a los civiles de todos los países de habla inglesa. En un programa llamado Germany Calling, un personaje ficticio llamado Lord Howe Howe advertía de la traición de los líderes aliados. En enero de 1944 sugirió que todos ellos estaban a punto de ser entregados a los rusos, aprovechando el miedo de británicos y estadounidenses al comunismo. Se esperaba que el público británico en particular presionara a Churchill para que aceptara un acuerdo pacífico con Hitler, pero dicha emisión solo sirvió para convencer a los servicios de inteligencia aliados de que los nazis se estaban aferrando a un clavo ardiendo. La voz más famosa que interpretó a Lord Howe Howe fue la del estadounidense nacido en Irlanda William Joyce, que abandonó Inglaterra para irse a Alemania al comienzo de la guerra. Como miembro destacado de la Unión Británica de Fascistas, habría sido internado, pero en su lugar se naturalizó ciudadano alemán. Joyce fue capturado en Alemania por los británicos poco antes del final de la guerra y ahorcado por traición. Aunque no era súbdito británico, se argumentó que, como Joyce había mentido para obtener un pasaporte británico, era por tanto su nación de elección, lo que le hacía culpable de traición, un delito capital. Hitler también estaba llegando a un punto en el que se aferraba a un clavo ardiendo casi a diario. El Führer estaba convencido, en las primeras semanas de 1944, de que lo único que tenía que hacer era desarrollar el avión a reacción para contrarrestar el esperado desembarco aliado. Declaró que, si consigo llevar unos cientos de ellos al frente, exorcizaré el espectro de la invasión para siempre. Era solo otro ejemplo de cómo Hitler estaba perdiendo su capacidad de pensar lógicamente y tomar decisiones. Otro problema al que se enfrentaba Berlín era cómo explicar la derrota de los alemanes, y más concretamente, la de Erwin Rommel en el norte de África. Se habían jactado de que Rommel era un genio militar imbatible, por lo que qué hacer con él a continuación era todo un problema. Al cabo de un tiempo fue enviado a Italia, pero cuando comenzó el nuevo año, justo cuando Eisenhower fue llamado por los aliados a Londres, Rommel fue llamado para defender la posición del eje en Francia. No hay duda de que los instintos militares de Rommel eran notables, y aunque en ese momento su compañero comandante, Gerd von Rundstedt, creía firmemente que el ataque aliado vendría de Dover a Calais, Rommel estaba convencido de que Normandía sería el destino elegido. Como resultado, el que fuera en su día el muy apreciado zorro del desierto de Hitler, pasó los meses de enero y febrero de 1944 inspeccionando las playas y el campo de Normandía. Se colocaron minas y trampas a lo largo de la costa, y cualquier campo que pudiera ser un lugar seguro para el aterrizaje de aviones o paracaidistas fue inundado o sembrado, con lo que se hizo famoso como los
espárragos de Rommel. Se trataba de largos postes clavados en el suelo que imposibilitaban el aterrizaje de aviones o personal militar. Aunque pasarían meses antes de que se demostrara que tenía razón, por el momento, lo único que Rommel podía hacer era confiar en su intuición. Un lugar donde las tropas alemanas habían logrado mantener su posición era Italia. A pesar de que los aliados disfrutaban de una ventaja inicial, los alemanes se habían atrincherado bien alrededor de Montecassino, y habría que expulsarlos si los aliados querían tener alguna posibilidad de llegar a Roma. El 12 de enero, el cuerpo francés intentó capturar la ciudad de Cassino, pero fue en vano. Los alemanes se mantuvieron firmes, sin dejar a los aliados más remedio que esperar otra oportunidad. No obstante, fue solo un breve momento de triunfo para Hitler, ya que en otros lugares sus tropas estaban siendo atacadas por todos lados. En toda la Europa ocupada por Alemania, los partisanos se levantaban contra sus opresores. En Yugoslavia, el líder de los revolucionarios, el general Tito, era una espina clavada para los nazis, y lo que es más, en ese momento recibía una ayuda considerable desde el aire, cortesía de los británicos y los estadounidenses. Y por supuesto, Rusia seguía siendo una peligrosa sangría para los recursos de Hitler. El 15 de enero, el Ejército Rojo finalmente rompió las defensas alemanas alrededor de Leningrado. La lucha fue tan feroz que los rusos tomaron pocos prisioneros, con más de 60.000 soldados alemanes muertos, mientras el Ejército Rojo limpiaba toda la provincia de Leningrado. En Italia, los británicos se habían unido a los franceses en la batalla de Cassino, pero una vez más los alemanes repelieron sus avances. Al norte de Cassino, mientras los estadounidenses avanzaban hacia el río Rapido, en Italia, también planeaban un audaz desembarco desde el mar en Anzio, justo al sur de Roma, mientras Eisenhower se reunía con sus comandantes en Londres para discutir la operación Overlord. El 21 de enero, las tropas británicas y estadounidenses, escoltadas por 28 buques de guerra, zarparon de Nápoles en la operación Shingle, nombre en clave del desembarco en Anzio. A los pocos minutos de la medianoche, las tropas desembarcaron. Los 227 alemanes que se encontraban allí fueron tomados por sorpresa y opusieron poca resistencia. En 24 horas, 36.000 soldados aliados habían desembarcado sanos y salvos, con la pérdida de solo 13 vidas. Hitler había ordenado a sus hombres que defendieran Italia a toda costa, y en cuestión de días los aliados se dieron cuenta de que, a pesar de su éxito inicial, Anzio estaba lejos de ser segura. La aviación alemana atacó el 23 de enero, hundiendo los barcos de apoyo británicos e impidiendo que los tanques y la artillería pesada llegaran a tierra. El comandante estadounidense en Anzio dudó con consecuencias desastrosas, dando a los alemanes la oportunidad de enviar refuerzos. Como los alemanes aprendieron por las malas en Anzio, la inteligencia militar era de vital importancia, ya que saber que los aliados estaban en camino habría marcado la diferencia. En Bletchley Park, una elegante mansión en el corazón de la campiña británica, se interceptaban y descifraban los mensajes codificados del eje. Los aliados no solo eran capaces de rastrear lo que los alemanes estaban planeando, sino que también podían asegurarse de que la información falsa que estaban proporcionando al enemigo llegaba a su destino.
Con la operación Overlord inminente, esto era crucial, ya que se hacía todo lo posible por desviar toda la atención alemana de Normandía. Como parte de la Operación Fortitude, una sofisticada y elaborada campaña para engañar a los alemanes sobre las playas de desembarco propuestas para la Operación Overlord, por cada vuelo de reconocimiento sobre Normandía, se enviaban 2 sobre el paso de Calais. El primer grupo del ejército de los Estados Unidos, comandado por el famoso general estadounidense Blood and Guts, Patton, era en realidad una invención total, pero los mensajes descodificados de los alemanes indicaban a los aliados que Hitler estaba trasladando tropas desde Rusia para prepararse para contrarrestar a Patton y sus hombres imaginarios en Calais. El 12º Ejército Británico, compuesto por la 15ª División Motorizada Británica, la 34ª División de Infantería Británica, la 8ª División Blindada Británica y la 7ª División de Infantería Polaca, tampoco existió más que sobre el papel, y salvo por la corazonada de Rommel sobre Normandía, la campaña de desinformación funcionó a la perfección. Sin embargo, para los que luchaban en Italia, Rusia y el Pacífico, las batallas eran todo menos imaginarias. Los estadounidenses habían logrado avances significativos en el Pacífico desde 1943, avanzando gradualmente hacia las Islas Marianas, lo que les proporcionaría una base estratégicamente importante desde la que lanzar ataques contra Japón, pero antes de poder llegar a las Marianas, tendrían que tomar las Islas Marshall. El 1 de febrero, una enorme operación de desembarco estadounidense abrumó a los ejércitos japoneses de ocupación, pero a pesar de ello, los defensores de las 3 islas atacadas prefirieron luchar hasta la muerte antes que rendirse. Las bajas japonesas fueron elevadas. De los 8.000 soldados que había en una de las islas, 7.870 murieron, mientras que los estadounidenses perdieron menos de 400 hombres. Aún así, un asalto total a Tokio aún estaba muy lejos, y la guerra en Europa tendría que concluir antes de que se pudiera abordar la cuestión de cómo derrotar a los japoneses. En Londres, Eisenhower estaba totalmente absorto en los planes para la Operación Overlord, ya que él y sus altos mandos se dieron cuenta del enorme compromiso de planificación que habían asumido. Los científicos, los expertos técnicos y una formidable operación de inteligencia serían cruciales, y para las pocas personas con autorización de seguridad para conocer los detalles, parecía una tarea imposible. En el Palacio de Buckingham, Jorge VI se mantenía informado del progreso de Overlord, y al anotar sus pensamientos en su diario de febrero de 1944, nos ofrece una visión poco común de la aprensión que sentían los responsables de dirigir la audaz operación. El rey escribió: «Cuanto más se profundiza en ella, más alarmante se vuelve». Otra operación que estaba adquiriendo rápidamente proporciones alarmantes era la batalla que libraban los aliados en Italia, intentando mantener su posición en la cabeza de playa de Anzio. El desembarco, que había comenzado con tantas esperanzas para los aliados, se veía frenado por los decididos ataques de los alemanes, y a poca distancia, en Cassino, las tropas de Hitler estaban haciendo un trabajo igualmente bueno, manteniendo a raya a los aliados. A medida que avanzaba el mes de febrero, era urgente resolver la batalla de Cassino si los aliados querían tomar Roma antes del inicio de la Operación Overlord. Se lanzaron folletos dirigidos a los amigos italianos, en los que se les pedía que abandonaran el antiguo monasterio de Montecassino, ya que el ataque aliado era inminente. Fue una advertencia oportuna justo antes de que se lanzaran 400 toneladas de bombas sobre el magnífico santuario medieval,
matando al obispo y a 250 refugiados civiles que se refugiaban allí. Junto a los estadounidenses, canadienses y británicos, las tropas maoríes, indias y gurkhas lucharon cuerpo a cuerpo contra los defensores alemanes entre las ruinas, pero los aliados no lograron desalojarlos de su posición estratégica. En los cielos de Europa, los aliados continuaron bombardeando Berlín, mientras que los alemanes, en represalia, bombardearon Londres. Con una precisión alarmante, 4 personas murieron en un ataque aéreo prácticamente a las puertas de la residencia del primer ministro, en el número 10 de Downing Street, pero afortunadamente para Churchill, él no se encontraba en casa en ese momento. Para la RAF, los bombardeos sobre Alemania fueron muy costosos en términos de aviones perdidos y hombres muertos, pero Churchill, como siempre, se apresuró a defender sus acciones. Con todos sus pensamientos centrados en la liberación de Francia, dijo: "La ofensiva aérea constituye la base sobre la que se sustentan nuestros planes de invasión en el extranjero". Al mismo tiempo que se bombardeaban las principales ciudades de Gran Bretaña y Alemania, los estadounidenses estaban igualmente ocupados bombardeando a los japoneses en el Pacífico, hundiendo buques de guerra, buques mercantes y aviones, así como tomando otra de las Islas Marshall. Sin embargo, los japoneses lograron impactar directamente en buques de guerra estadounidenses frente a la costa de Iwo Jima. Como era de esperar, los japoneses masacraron a los supervivientes, y hubo buques de guerra británicos que corrieron una suerte similar en el Océano Índico. Surgió una nueva táctica, ya que tan pronto como los submarinos japoneses hundían los barcos enemigos, emergían para ametrallar a los supervivientes que se aferraban a las balsas salvavidas. Los japoneses mostraban poco respeto por los derechos humanos de los prisioneros de guerra, y en los campos de concentración, los alemanes se comportaban con igual desprecio hacia sus semejantes. Sin embargo, en Dachau, donde se habían cometido tantas atrocidades, es interesante señalar que un empleado del campo dio un paso valiente. El 22 de febrero, 31 prisioneros de guerra soviéticos fueron sacados a rastras de los barracones y ejecutados, y el empleado se limitó a registrar sus nombres, todos y cada uno de ellos. De los millones de personas asesinadas en los campos de concentración, la mayoría fueron víctimas anónimas del Holocausto, pero este empleado en particular devolvió la dignidad a los muertos, creando una lista que algún día serviría como prueba contra los responsables de cometer esos crímenes bárbaros. La primavera llegaba a los aliados, febrero daba paso a marzo, y con la invasión cada vez más cerca, la inteligencia militar aliada trabajaba sin descanso para poner en marcha todos los elementos de los planes de engaño de la Operación Overlord. En Moscú, los soviéticos dieron su bendición a las campañas de desinformación angloamericanas y añadieron una interesante de su propia cosecha, creando un falso desembarco en la costa de Noruega. Todavía hubo contratiempos, ya que un nuevo ataque aliado contra Montecassino no logró asegurar la ubicación, y las tropas alemanas marcharon sobre Hungría. Sin embargo, el dominio de Hitler sobre el poder se le estaba escapando, ya que algunos de sus propios oficiales comenzaban a cuestionar su autoridad. Desde sus primeros días como canciller de Alemania, Hitler siempre había temido la posibilidad de un asesinato, ya que al fin y al cabo se había granjeado muchos enemigos a lo largo del camino, pero el hecho de que ahora se estuvieran tramando complots entre sus propios hombres convertía a todos los que le rodeaban en un peligro. Sin duda, los días del Führer estaban contados, pero el daño que aún era capaz de infligir a los aliados suponía un peligro muy real para el éxito de la Operación Overlord, que cobraba impulso por momentos. En Londres se sucedían interminables reuniones secretas, ya que los encargados por Eisenhower de asegurarse de que todo estuviera listo para la invasión, trabajaban sin descanso.
Mientras tanto, el espíritu bélico británico prevalecía, ya que los ciudadanos de Londres seguían con sus quehaceres diarios tan alegremente como podían. Ya fuera trabajando en tiendas, oficinas o fábricas, todos contribuían al esfuerzo bélico y por las noches se ofrecían como voluntarios, como guardias antiaéreos y vigilantes contra incendios para mantener la ciudad lo más segura posible, independientemente de lo que Hitler les lanzara. El destino del mundo libre estaba en manos de los expertos escondidos en las elevadas oficinas de guerra de Londres, que planificaban la fuerza de invasión más grande y audaz jamás conocida por el hombre. Si fracasaba, Hitler tendría la oportunidad de volver a inclinar la guerra a su favor, y con una operación de proporciones tan épicas, los aliados tendrían pocos eos para volver a atacar. Las alarmas antiaéreas seguían sonando y las bombas seguían cayendo sobre las calles de Londres, pero como Hitler había aprendido por las malas, este era un pueblo que se negaba a ser aplastado. La vida continuaba y la gente disfrutaba al máximo de cualquier placer que pudiera encontrar. Los teatros del West End podían tener dificultades para ofrecer espectáculos por las noches, pero los conciertos a la hora del almuerzo se convirtieron en un fenómeno popular durante la guerra. Los lugares eran inusuales. La Galería Nacional era uno de los favoritos, popularizado por la pianista clásica Dame Mira Hess, y londinenses de todos los ámbitos sociales se tomaban un descanso de sus ajetreadas agendas para dejarse llevar por las melodías líricas de Beethoven, Brahms y Mozart. Era sin duda la calma antes de la tormenta. Fuera de los pasillos del poder en Londres se había escrito el plan para la victoria, y el día D estaba, literalmente, a un paso.